Tras un vídeo con una carga de información tan alta como el de Deus Ex Machina, es normal que aparezcan dudas en la gente, así que he pensado que un vídeo haciendo respuesta directa al primero para contestar las preguntas más interesantes que me han hecho al respecto puede venir bien para dejar más claras las características del término en cuestión. Antes de comenzar, decir que el público se ha inclinado más al Deus Ex Machina en la historia del valiente de Walker, pero no es la respuesta correcta. No os preocupéis, escogí esa historia completamente a propósito, como el profesor cabrón que le gusta suspender exámenes a base de preguntas trampa. Comencemos solucionando la trama de Walker y luego ya pasamos a diferentes preguntas. En el mundo de DC, la saga Green Lantern en específico, la forma en la que los anillos funcionan es ponerse en piloto automático alrededor de la galaxia y buscar a seres con las características necesarias para tener afinidad con los mismos. Y, en caso de que encuentre alguno, reclutar a ese nuevo miembro. Pueden encontrarse en este estado permanentemente o ser invocados por personas de poder dentro de cada uno de los grupos. La historia original de Green Lantern la conocemos todos, un piloto llamado Hal Jordan que es reclutado por un extraterrestre a punto de morir en un ejemplo de lo primero, y la duplicación de los mismos que podemos ver al final de Blackest Night es un ejemplo de lo segundo. En el caso de Walker era diferente porque él es el primero dentro de los azules, por lo que no nos valen las cuestiones anteriores. Y aquí es cuando entra en escena nuestro querido Dios. Seres superiores que de vez en cuando intervienen en cuestiones mundanas cuando dan con un individuo excepcional. Pero sepas o no sepas que lo anterior mentado existe, la historia está justificada en su totalidad. Se dice que hay un dios, se apela a este dios y se justifica con unas sagradas escrituras que cumplen una función de profecía. El conocer más o menos datos te dice quién anda detrás de todo, de esa deidad que tiene una profecía, no las razones por las que ocurre. Escogí esta porque al ser una historia que bebe tanto del Noé o del Lot bíblico, ya sabéis, ese elegido que se levanta para salvar a unos pocos, de las consecuencias que van a tener los actos de los impíos, sabía que muchas personas iban a identificar estos datos rápidamente con una fe que no procesan y tachar esa historia de Deus Ex Machina saltándose por completo el pacto ficcional, ya que crea cada uno lo que quiera creer, la existencia de ese ser superior sí es referenciada en el universo que encuadra la historia. Fue un poco perro por mi parte el utilizar un caso cogido por los pelos, no lo voy a negar, pero no iba para nada con mala intención, simplemente tenía ganas de ver la clase de discusiones que se abrirían en los comentarios y no me equivoqué al pensar que muchas de ellas iban a ser muy interesantes. Para implorar vuestro perdón voy a intentar redimirme contándoos una breve historia de una conversión normal y corriente para que podáis verlo mucho más claro sin cuestiones de fe de por medio. El protagonista de nuestra historia es un pequeño gato azul llamado Dexter. Dexter, junto a muchos de sus hermanos, es un gato maltratado al que han abandonado a su suerte, esperando que alguien cuide de él, asustado y sin saber el porqué del estado en el que se encuentra. Pero Dexter tiene un punto de afortunado incluso en la peor de las situaciones, pues su exótico pelaje azul llama la atención a una mujer que decide adoptarlo por esta característica. Su dueña está lidiando con una severa depresión, pero Dexter ofrece una ayuda encomiable a la hora de animarla. Ambos juegan juntos y cuidan el uno del otro. He estado sola mucho tiempo, pero tú haces mi vida más fácil, y si pudieses hablar seguro que me dirías lo mismo. Eres un buen gatito. Le dice su dueña a Dexter mientras juega y ronronea sin una preocupación en el mundo. Poco sabe el pobre cachorro lo lleno que está el mundo de personas mucho menos amigables que su dueña. Así, un tiempo después, una noche completamente aleatoria, un ladrón entra en su casa mientras su dueña duerme, y por mucho que intenta luchar, no hay nada que hacer. Al fin y al cabo, Dexter es solo un gato. Unas horas después comprende perfectamente lo que ha pasado y que no ha podido hacer nada para evitarlo. Dexter completa destrozado la puerta de la que hasta hace unas horas era una feliz morada por última vez antes de que le echen a patadas del edificio. Y ahí se encuentra de nuevo como cuando era un cachorro, solo, perdido, asustado. Si algo le han demostrado las últimas horas es que las calles de Brooklyn no son seguras para nadie, y menos para un gato que está a su suerte en un callejón. Dexter de nuevo se cruza con alguien con quien no debe, un par de gamberros buscando pasar un buen rato, que le meten en un saco y deciden que sería divertido tirarlo desde el puente de Brooklyn. ¿Crees que la va a palmar cuando se pegue con el agua o que se va a ahogar? ¿A quién le importa? ¡Al agua! En ese momento el tiempo se detiene, algo estaba silbando por la zona en ese preciso instante, algo que se acercaba rápidamente a su posición y que cuando llega susurra: Dexter de la Tierra, tienes una gran ira en tu corazón, perteneces a los Red Lantern Corps. Nuestra historia termina con un menino acurrucado alrededor de una pila de huesos. Un menino que, mientras ronronea, susurra para sus adentros: yo encontrar al que hizo daño, yo matar,
Buen gatito. Joder, quise coger este porque era más corto para no alargar mucho este y es peor que el anterior. Cuando quiere Geoff Johns es una puta reina del melodrama. ¿Cuál es el peor Deus Ex Machina que has visto? El peor Deus Ex Machina que he visto sin duda es Inkheart. Es una película basada en una contraparte literaria en la que determinadas personas tienen el poder de hacer realidad aquello que leen. Se los denomina Silver Tongues o lenguas plateadas. Un malo maloso, interpretado por Andy Serkis, sin demasiado personaje más allá de los típicos motivos de villano de Scooby-Doo de turno, se hace con la hija del protagonista para que lea un texto que invocará a una bestia maligna. Una bestia que en el caso de aparecer va a matar al mundo entero y en el caso de no aparecer porque la niña se niega a leer, pues solamente van a matar a 2 de sus familiares. La niña obviamente tiene un serio problema de prioridades. Cuando está leyendo, está invocando, aparece Toto, su perro, con una hoja en la que hay un final inventado que salva el día, no sin antes aportar todos los elementos de falsa tensión que nos puede dar el cine, como son la cuenta atrás infinita, la falsa sensación de peligro, una lucha que no va a ninguna parte y un ejército de palurdos que literalmente se quedan quietos mirando de un sitio a otro mientras todo su plan se va a tomar por el culo. A cualquier espectador con 2 dedos de frente se le podrían ocurrir preguntas como ¿para qué necesitamos la sensación de riesgo si estamos hablando de gente con el poder de manipular la puta realidad? Si estableces que tu personaje es Dios porque puede crear o sacar objetos o personas de libros, pero no solamente de libros ajenos, sino de libros que ellos mismos puedan escribir, el cielo es el puto límite. ¿Sentido del suspense cuando tus personajes son dioses contra humanos? Ninguno. Suspensión de la incredulidad cuando las capacidades son aparentemente ilimitadas, negándote a establecer un canon en tu propio mundo? Perdida. No es un error del concepto, porque puede ser muy efectivo si estableces pautas, tramas y estructuras jerárquicas rondando la misma idea, pero tristemente aquí no es el caso. Conclusión, no le deis una Biblia a ricitos de oro que como lea el Éxodo nos jode el día de playa y como nos lea el Apocalipsis nos jode y punto. ¿Qué pasa con la segunda parte de How to Train Your Dragon? Con la review de esta película muchos hicieron alusión en los comentarios del problema del final con Toothless, sacando una jamejameja del bolsillo, tildándola de un recurso salido de ese bolsillo sin fondos de recursos narrativos extremadamente convenientes como son el Deus Ex Machina. Tengo que discrepar en este aspecto por 3 razones fundamentales. El primero, no tenemos ni idea de lo que es capaz la raza de Sombra Nocturna, por lo que, a nuestro parecer, podría ponerse a echar confeti por la boca y no lo tendríamos que aceptar. Nos puede parecer más o menos cutre, pero lo tenemos que aceptar. La segunda es que la película es para niños y como es para niños, pues propicia un final feliz y un clímax en el que nos encontremos con alguna sorpresa. Es lo que nos va poniendo en situación. Y la tercera es que las condiciones propias del final implican un caldo de cultivo perfecto para esta acción, pues por un lado tenemos un bicho que hemos chetado unas horas antes y por otro un bicho que acaba de quitarse con un control mental con el que no está nada contento y que tiene ese chute de adrenalina por estar a punto de morir, que quieras que no, ayuda a esta clase de cosas. Lo veo como un giro sorpresa de potencial desbloqueado, habiendo avisado antes de que había potencial que desbloquear. En mi caso, es más Fiat que Deus Ex Machina. Los 2 Deus Ex Machina con los que la gente no deja de dar por el culo. Hay 2 Deus Ex Machina, plot holes, fallos en las películas o fiats tipo esto pasa en la película porque si no, no hay historia, que no dejan nunca de salir en todos los comentarios y dar por el puto culo. Y sorpresa, en el anterior vídeo se hizo alusión a ambos para terminar de quejarse sobre el tema, al igual que se hizo con el final de la secuela de How to Train Your Dragon. Y aunque es normal que al aprender un término nuevo queramos aplicarlo a todo, al momento dejadme justificar los 2 casos más famosos. Signs, señales. ¿Sabéis esa situación actual que si dices que te gusta el Assassin's Creed pierdes al momento tu credibilidad en el medio debido a la mala prensa que tiene? Con M. Night Shyamalan pasa exactamente lo mismo. Todos estamos de acuerdo en que hay cosas que son simplemente imperdonables, pero Signs, Unbreakable y The Sixth Sense, según a quien le preguntes, The Village también, a mí no, pero según a quien le preguntes, The Village dicen también que es una buena película, son películas que te gusten más o menos, están dirigidas con cierto mimo, desde el uso del rojo para marcar la muerte o la muerte inminente, o el verde y el formato viñeta para marcar los cambios en la psique del héroe protagonista, podemos ver detalles que demuestran a alguien apasionado trabajando en esto.
Estas primeras películas suelen tener un tema que marcan a todos los personajes, siendo en The Sixth Sense la responsabilidad de tus actos, tus capacidades o para con tu familia, o en Unbreakable la predestinación, el dios no juega a los dados. Bien, en Signs este tema es la fe y el pasado, ya sea luchando con los fantasmas que tiene nuestro protagonista por la muerte de su esposa, con el hecho de haber perdido su fe o con tratar de mantener a su familia a salvo y unida en un momento de necesidad. El problema es que esta trama se lleva a cabo mientras aparecen aliens en pantalla y obviamente esto distrae al espectador menos vivo hacia temas más triviales. La queja generalizada es, si saben que su única debilidad es el agua, ¿para qué mierdas van a un planeta que en su mayoría es agua? Y tras lo cual lo dicen con una cara como que de verdad están diciendo esto en serio, como de muy inteligentes. Amigo, esto no es Independence Day, no vienen a invadirnos y a quedarse con el planeta para ellos, los aliens están huyendo de la zona. Primero vemos a unos cuantos exploradores comprobando la viabilidad del planeta. Cuando ven que no hay tutía, les vemos cagados, camuflándose, intentando escapar y al final es que les abandonan. Se les ve una actitud desesperada, de paso y de penuria. No les ves desafiantes volando a la Casa Blanca o armados por las calles con armas futuristas. El preguntar por qué vienen a la Tierra si para ellos está llena de algo nocivo es tan estúpido como preguntar por qué en The Walking Dead van a ciudades si están llenas de zombies, pues por puta supervivencia. Y tampoco que los vasos de la puñetera niña den con la clave de qué es lo que les hace daño no es un Deus Ex Machina, porque desde la primera escena se nos deja claro que la muchacha tiene capacidades especiales en los que podemos creer o no creer, porque de nuevo el tema de la peli es la fe. ¿Por qué estaban en la Tierra?, se preguntarán muchos, no lo sabemos, y eso no hace peor al guión. Muchos no terminan de comprender que para que un guión funcione, la información tiene que conocerla el espectador a través de exposición o conocerla los personajes a través del contexto, y mientras que los personajes tengan ese conocimiento, los espectadores no necesitan saberlo necesariamente. Puede joderte el no conocer toda la información, pero eso no condena sistemáticamente al producto final a ser algo incompleto, inacabado o incomprensible. A unas malas puedo achacar todo lo dicho a que la gente odia a Shyamalan por la mierda que ha hecho posteriormente y a que en el momento después del giro, porque fue el puto giro en su día de The Sixth Sense, se dejó el listón demasiado alto. Pero puedo perdonarlo porque no da ni un décimo el coñazo de nuestro segundo invitado. Las putas águilas. Nadie se calla nunca con las putas águilas en El Señor de los Anillos. La eterna discusión de por qué las águilas no les llevan todo el camino. Y yo comprendo que leer requiere un desgaste intelectual y que libros como el Silmarillion son muy densos y además no podemos justificar una trama con el material de apoyo. Así que voy a ahorrarme lo de que los bichos son mortales, lo de que hablan, lo de que son nobles y orgullosos y lo de que no son siervos de Gandalf, actúan más como amigos en una cadena de favores. También voy a ahorrarme lo de que lo importante es el viaje, que el libro pretende ser épico y que si fuese así de sencillo, la película no se habría adaptado para empezar, y pues cualquier justificación que se me ocurra únicamente con las reglas del storytelling. Solo con la información de la película. Tenemos a hombres, elfos y enanos discutiendo sobre qué hacer con un anillo pensando utilizarlo como arma, y se llega a la conclusión de que el anillo está ligado al ser mismo de Sauron y no puede ser utilizado porque corromperá sin remedio alguno a aquel que lo use. Cuanto más poderoso, con más premura. Ejemplos de estos son la tentación que sufre Gandalf o el cómo corrompe la mente de Boromir, que es el más inseguro y hambriento de poder de los miembros de la compañía. Aquí nos jode la teoría el puto gordo de Tom Bombadil, pero bueno, como se rumorea que es Eru en persona o una encarnación del propio Tolkien paseándose por su mundo, tampoco vamos a tomarlo en cuenta. Del concilio de Elrond sacamos en claro dos cosas. Una, anillo caca. Y dos, one doesn't just walk into Mordor. Las águilas, como seres mágicos que son, pueden verse corrompidos por el anillo, y aunque carguen a Frodo y no lo toquen directamente, en el Hobbit se nos dice que las águilas no acercan más a Gandalf y compañía porque tienen miedo de los hombres de Anduin, que son pastores con palos. Imaginaos lo que puede suponer entrar en la boca del lobo bajo la atenta mirada del ser más terrible de la Tierra Media, el último de los Ainur disonantes cuya existencia se ha reducido literalmente a un ojo que solo busca, en un radio de kilómetros, volver a reunirse con eso que estás tú portando. Solo con leer un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos y un anillo para atarlos en las tinieblas, aunque en la película no se deje claro qué es un Ainur o cuáles son las capacidades de las águilas,
hace un buen trabajo en acojonarte de su presencia. Pero vale, pongamos que tú, bajo tu mente de espectador, piensas que las águilas, a tu entender, ni tienen miedo, ni son seres con una jerarquía, ni tienen la capacidad de hablar, y además de esto, son las putitas de Gandalf. Aun con esas, hay que convencer a Gandalf para que dé la orden. ¿Qué lleva haciendo este personaje toda la película? Estar cagado de miedo con la presencia del anillo, que significa una enorme posibilidad de un apocalipsis inminente. Tu superior te ha traicionado, los malos están movilizando sus fuerzas, el verdadero rey no quiere volver a tomar el puto trono, los hombres pasan, los elfos se marchan, los enanos se meten más y más bajo tierra, y tú te encuentras en el medio de todo esto. ¿De verdad crees que sin el apoyo de los demás, con un puñado de águilas enormes a las que van a ver venir a kilómetros, vas a tener algo que hacer contra un dios menor malévolo que lo único que hace es buscar eso que llevas, con un ejército de arqueros y criaturas mágicas con armas de asedio a su servicio que van a estar preparadas a la que llegues porque es que te está viendo venir? No es solo llegar hasta ahí, lo dicen bien claro, hay que destruirlo en la caldera del Monte del Destino, allí donde fue forjado, dentro de, no pasar volando por encima en plan cartero comercial y dejándolo caer. Frodo tendría que entrar ahí porque un águila lo tiene complicado para entrar. ¿Y no crees que si tu único punto débil sabes que está detrás tuya y tienes un ejército de criaturas mágicas a tu disposición, no vas a poner a un par de puertas en plan ¿no me pasas con los pies descalzos? Y sí, vale, al final de la película las águilas aparecen y luchan, pero porque estando ya todo perdido se la juegan a un todo o nada, es el fin del mundo para todos. Normalmente comprendo el por qué muchos podrían pensar en esto como un fallo de cojones, cómo evitar la vía más directa para poder contar una historia más rebuscada, pero incluso sin el conocimiento de los libros, creo que las películas aportan lo suficiente como para que ese plot hole enorme no esté tan generalizado como lo está hoy en día. Pero en fin, tomemos la vía más fácil y echémosle la culpa a Peter Jackson. ¿Se puede usar un Deus Ex Machina como un recurso favorable? Sí, por supuesto. Ningún elemento del storytelling es completamente malo per se. Todo depende del cómo se escriba. En el caso del Deus Ex Machina, su uso correcto suele emplearse en comedias en las que se trata de un ambiente surrealista, impredecible o simplemente obras en las que se le asuda absolutamente todo. Algunos ejemplos podrían ser puntos claves en Scott Pilgrim, siendo especialmente memorable el de la policía vegana, o puntos claves en las películas de los Monty Python, como estos que os enseño a continuación. Oh, you lucky bastard. It's the legendary Black Beast of... Oh! That's it, that's it! Run away! Run away! Keep running! We've lost him. As the horrendous Black Beast lunged forward, escape for Arthur and his knights seemed hopeless. When suddenly, the animator suffered a fatal heart attack. The cartoon peril was no more. The quest for the Holy Grail could continue. Una vez un sabio músico me dijo que los compositores e intérpretes profesionales tienen un corsé invisible que muchas veces les impide disfrutar de aquello a lo que han dedicado su vida. Y sin duda pasa muchas veces también cuando hablamos de guión. El pensar en cada término de guión como una etiqueta y tratar de no hacer al momento juicios de valor por su mero uso, no solo ayuda al guionista o crítico a disfrutar más de esa obra en cuestión, también ayuda a no encasillar al storytelling en general a unos cánones de los que no poder salir jamás o si no tu producto será una mierda. Siempre que veas un Deus Ex Machina o un Fiat, antes de ponerte CinemaSin con su culo, ansioso de tachar un número más en tu pequeña pizarra para demostrar lo inteligente que eres, piensa si con dicho recurso podemos ahorrar tiempo en algo estúpido o poco interesante y dejar espacio para que en ese momento, en ese tiempo, se nos cuente algo interesante. Si es así, yo digo que adelante con ello, podemos pasarlo por alto. Dr. Banner. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cap. I'm always angry.
Links, ¿se considera un deus ex machina las intervenciones divinas en la Ilíada? Estás entrando en un territorio extremadamente pedregoso, Crobis. Para empezar estamos mezclando mitología con storytelling clásico y para rematar estamos hablando de Homero. Y Homero, fuese ese nombre del dramaturgo excelso o le demos la razón a la cuestión homérica, no podemos quitarle ni un ápice de su logro a grandes figuras clásicas como Homero, Aristóteles, Aristófanes o los que siempre nos enseñan en el colegio, Sófocles, Eurípides y Esquilo. Cuando lees algo tipo Aves de Aristófanes y puedes seguir riéndote a día de hoy de algo que se escribió hace 2400 años, o lees la Poética de Aristóteles y todo lo escrito sigue siendo aplicable a día de hoy en el storytelling, el caso más claro de esto, pues la fórmula aristotélica de principio, nudo y desenlace, no podemos decir que nada de lo que hicieron esté mal porque son la base sobre lo que se ha construido todo lo demás. Pero esto no es lo que me has preguntado. Me has preguntado si la intervención divina en algo como la Ilíada es un deus ex machina. ¡Qué pregunta tan difícil! Desde el punto de vista de un griego de la época no tiene sentido el pensar en que algo así sea un deus ex machina porque lo acontecido ahí se toma como una crónica de hechos reales. Y los personajes, esos dioses que aparecen a sus ojos, son figuras tan reales como tú o como yo, que tienen unos deseos, unos objetivos, unos favoritos, a los que ayudan en caso de que estén en peligro, por lo que todas las intervenciones están plenamente justificadas. Pasó porque los dioses, que son personajes, lo quisieron así. El mejor ejemplo de esto son los héroes en los que los dioses son extremadamente titiriteros con sus destinos, como Heracles o Perseo, que son ejemplos perfectos de esto. Pero si lo vemos desde el punto de vista de hoy en día, como si fuese una novela actual, ese factor de estar narrando hechos reales desaparece porque a día de hoy las personas que mantienen la fe pagana auténtica son una clara minoría, y los demás leemos esto como una historia. En esta historia, hechos como que una flecha dirigida de París a la que Apolo ayuda a llegar a su objetivo, nos puede parecer las tres cosas al mismo tiempo. Por un lado es algo completamente normal, los personajes impulsados por una serie de objetivos actúan en consecuencia. Por otro lado, un fiat, una flecha que como no iba a llegar, tiene que ir a Apolo y en el último momento dirigirla para que dé el golpe. Y por otro lado, un deus ex machina. Como esa muerte era necesaria y no llega, se hace un arreglo cutre y metemos un lo hizo un dios al más puro estilo lo hizo un mago. Si lo vemos desde el punto de vista más estricto, sí es un deus ex machina por pura definición, porque la definición es un acto que viene dado de un dios. Si Dios desde la máquina en guión significa que la máquina sigue funcionando gracias a un dios, por definición no podemos negar lo similar de la acción. Pero este deus, a pesar de implicar que la trama humana avanza con ayuda externa, está plenamente justificado, pues este deus viene únicamente porque hay dioses enfrascados en la contienda que a pesar de que Zeus ha ordenado mantenerse al margen, siguen interviniendo porque esos son sus deseos. En conclusión, aunque por definición podrías pensar que sí, yo creo que está plenamente justificado en la trama y teniendo en cuenta que los dioses clásicos demuestran tanto conocimientos como pasiones completamente humanas, opino que está plenamente justificado en la trama. Antes de darte una respuesta definitiva y osar opinar algo en contra de los padres del storytelling, te instaría a que optes por una postura más ecléctica en este sentido y aceptes que, aunque para nosotros es un arreglo negativo, en la época era como una suerte de cameo de Stan Lee, algo disfrutable, divertido, impresionante y que muchas veces pedía al mismo público. Esto ha sido todo, te ha hablado Links Reviewer y si lo deseas nos vemos en la próxima.